Sistema súper lujoso. Web novela. Título alternativo, Soy un cuatrillonario. Autor, Ciro Juan. Web traducción, Tu novela ligera, com. Capítulo 121. Luna tardó casi media hora en terminar de hablar. La mayoría de los miembros de la audiencia estaban estupefactos, al igual que David. Estos animales machos solo se habían sentido atraídos aquí debido a la popularidad de las 3 campus belles. ¿Has para aprender artes marciales? En estos tiempos, ganar dinero era una opción mucho más segura. David quedó bastante impresionado con Luna. Obviamente estaba predicando a oídos sordos, pero aún así logró hablar con tanta convicción durante tanto tiempo. No era una hazaña que cualquier persona común pudiera lograr. Abro el turno de preguntas ahora. No dudes en responder cualquier pregunta que puedas tener y la resolveré de inmediato. Dijo Luna mientras se sentaba en el podio con los pies cruzados. Presidente Zoron, me gustaría preguntar, ¿todavía existen grandes maestros hoy en día? ¿No es esto algo que solo aparece en programas de televisión y novelas? Preguntó un estudiante mientras se levantaba. Los grandes maestros, en realidad, son diferentes de los grandes maestros que ves en la televisión o en los libros. Es algo a lo que solo estarás expuesto después de alcanzar un cierto nivel de cultivo en tu entrenamiento de artes marciales. Entonces, no lo entenderías incluso si te explicara las cosas ahora, respondió Luna. Presidente Zoron, ¿alguna vez personas como nosotros podremos alcanzar un alto nivel de cultivo en nuestro entrenamiento de artes marciales? Será difícil. Las artes marciales no son algo que se pueda dominar de la noche a la mañana, requieren una práctica constante desde una edad temprana. Incluso la persona más talentosa enfrentará límites en lo que puede lograr si se pierde el mejor periodo de cultivo, presidente. Zoron, escuché el rumor de que usted y el presidente Jackson, el chico más guapo de SRU, son pareja. Además, el presidente Jackson también ha hecho saber que no permitirá que ningún hombre se acerque a usted. ¿Puedo saber si reconoce esta relación? Preguntó un chico con valentía. Todos los presentes guardaron silencio al escuchar su pregunta. Todos querían saber cómo respondería Luna a esta pregunta. Era obvio que todos sentían curiosidad por esto. Lo siento, no responderé ninguna pregunta que no esté relacionada con las artes marciales. Si no hay más preguntas, haré una demostración en vivo. La atmósfera caótica del lugar demostró que no todos estaban satisfechos con la respuesta de Luna. En ese momento, 2 personas más, un hombre y una mujer, entraron desde el vestíbulo. Después de recorrer apresuradamente la habitación con la mirada, se acercaron a David. Las rodillas del hombre se doblaron cuando se arrodilló junto a David. Señor Liddell, lo siento, no debería haberte ofendido. Espero que puedas perdonarme y no guardarme rencor si te parece bien. ¿Podrías ayudarme a hablar bien de mí con la familia Lucer? Leo suplicó mientras se arrodillaba junto a David. Después de ofender a Sandy ese viernes por la noche, la familia Lucer comenzó a atacar todos los negocios que poseían sus padres al día siguiente. La familia Lucer era tan poderosa en River City que todos los negocios que poseía su familia quebraron casi instantáneamente después de sus ataques. Ninguna de las conexiones con las que sus padres se habían puesto en contacto en los últimos 2 días había podido hacerlo. Cualquier cosa. Aún no sabían que era porque su hijo había ofendido a la hija de la familia Lucer, tampoco. Se había atrevido a decirles la verdad a sus padres, porque no tenía idea de lo que sus padres le harían. Sin embargo, lo había perdido todo. Sus padres habían quebrado y el banco quería cobrar sus deudas. Ahora se vendió casi todo lo de valor que había en la casa. Incluso habían perdido su casa. Ahora, la vida que llevaba su familia era incluso peor que la vida de los mendigos de la calle. El cabello de sus padres se había vuelto gris de la noche a la mañana, e incluso estaban considerando quitarse la vida para solucionar el problema. Después de pensarlo, determinó que, basándose en la actitud respetuosa de Sandy hacia David esa noche, David era la única persona que podía salvar a su familia. Si David lo ayudara a suplicar misericordia a la familia Lutero, entonces su familia ya no enfrentaría una crisis. Por lo tanto, arrastró a Sara con él para encontrarse con David e incluso le hizo una promesa. Si David aceptaba ayudar a pedir misericordia para su familia y resolver la crisis que enfrentaban, se casaría con ella de inmediato. El honor ya no era importante para él.
Si podía resolver la crisis que enfrentaba su familia, todo lo que tenía que hacer era cambiar de escuela para seguir siendo el superior y poderoso. Leo, si la crisis no se podía resolver, lo que su familia enfrentaría era una vida que ni siquiera un mendigo querría. El hecho de que Leo se arrodillara ante David al entrar en la habitación despertó el interés de muchos. Todos se reunieron alrededor, tratando de descubrir qué estaba pasando. ¿No es Leo? Alguien en el pasillo logró reconocer a Leo. Leo estaba algo bien conocido en la Universidad de South River. Después de todo, era un bebé de un fondo fiduciario, puede que no fuera el más rico, pero sí el más arrogante. «Wow, es Leo, ¿está arrodillado ante alguien delante de tanta gente?» ¿Quién es esta persona? Todos dirigieron su mirada hacia David, queriendo saber qué tipo de persona había logrado que Leo se arrodillara en público. Leo sintió que le ardía la cara al darse cuenta de que había sido reconocido. Nunca había sido tan humillado en toda su vida, sin embargo, no tuvo otra opción. El destino de toda su familia estaba en manos de David. Leo Tate. No te hice nada, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de que te arrodilles ante mí y me supliques? David dijo lentamente mientras se levantaba. Capítulo 122. Ahora que todos se habían reunido alrededor, David no tuvo más remedio que ponerse de pie. Señor Liddell, esperaba que pudieras ayudarme a suplicarle a la familia Loser que mostraran algo de misericordia y dejaran ir a mi familia. Si te parece bien, dijo Leo, la familia Loser te está atacando porque ofendiste a Sandy. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Además, ¿estamos cerca? ¿Por qué debería ayudarte? David preguntó en respuesta. Leo no tenía idea de cómo responder a las preguntas de David. Estaban cerca, le había robado a la novia de David, lo humilló, le hizo vomitar sangre e incluso publicó las fotos en la red del campus y en los chats grupales, convirtiendo a David en el blanco de las bromas de la facultad. Como podrían estar cerca, sería más exacto decir que eran enemigos jurados. Sara miró a David. Parecía haberse convertido en una persona completamente nueva desde que rompieron. En el pasado, si alguien preguntara quién conocía mejor a David, ella definitivamente sería esa persona. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que no conocía a David en absoluto. ¿Cómo pudo haber cambiado la personalidad de una persona tan rápidamente? Además, ¿David tenía los medios para ayudar a la familia de Leo? Hasta el punto en que Leo estuvo dispuesto a arrodillarse y disculparse con él, lo había estado manteniendo en secreto todo este tiempo. Había estado poniendo a prueba su relación todo este tiempo. Se rumoreaba que algunos bebés de fondos fiduciarios disfrutaban disfrazándose de pobres cuando buscaban el amor verdadero. Si ese fuera el caso, entonces, ¿qué había hecho ella? Había renunciado a algo extremadamente bien, bebé de un fondo fiduciario que había estado manteniendo en secreto su verdadera identidad sobre varias prendas de diseñador y carteras. Además, un chico rico la había amado, cuidado, acomodado y perdonado. En ese instante, Sara sintió que su mente se quedaba en blanco. Había perdido un bosque por un árbol. Leo agarró a Sara, que estaba a su lado, y la devolvió a la realidad. David. Sara estaba a punto de hablar cuando David la interrumpió. Sara, ¿estás tratando de ayudar a su familia a pedir misericordia también? David preguntó mientras miraba a Sara. David, espero que puedas ayudar a Leo. Sara dijo después de reunir coraje. No le quedaba otra opción. David ya la había dejado. Si no se aferraba a esta última gota, se quedaría sin absolutamente nada. ¿Tu esperanza? ¿En qué basa usted sus esperanzas? ¿Como mi ex novia? ¿Como mi compañero de secundaria? ¿O como la actual novia de Leo? Preguntó David burlonamente. Fue entonces cuando todos los presentes entendieron lo que estaba pasando. David era la persona que había estado tan enojado que vomitó sangre después de que Leo le robó a su novia. Y también era la persona a la que Leo le había tomado fotografías y publicado en la red del campus y en los chats grupales. ¿Cuántos días habían pasado desde entonces? Ahora, Leo estaba arrodillado ante David, rogándole ayuda. ¿Cómo habían cambiado las tornas tan rápido? Ni siquiera los dramas televisados se atreverían a hacer esto. Capítulo 123. David Wendell. Te lo ruego, ¿vale? Por el bien de nuestra relación pasada,
¿puedes ayudarme solo por esta vez? Sara de repente bajó la voz y comenzó a suplicar. Ahora, si pudiera conseguir que David ayudara a resolver la crisis que enfrentaba la familia de Leo, podría casarse con Leo y vivir una vida rica y lujosa. Ese siempre había sido un sueño para ella. Ella tuvo ese sueño incluso cuando estaba con David. Sin embargo, ella había dudado en seguir adelante debido a la amabilidad con la que David la trataba. De lo contrario, nunca habría dejado a David al margen cuando Leo le profesó sus sentimientos. Sarah Jansen, no tienes derecho a suplicarme. Todos los demás tienen derecho a suplicarme, pero tú no. He hecho mucho por ti a lo largo de los años, pero no soy nada comparado con algunas prendas de diseñador y carteras. He estado ciego durante tantos años y no podré ayudarte. Adiós. David se alejó cuando terminó de hablar, sin embargo, Leo lo agarró de los pies. Señor. Liddell, es mi culpa. Todo fue mi culpa. Por favor, ayúdame esta vez. Eres la única persona que puede ayudarme ahora. Mi familia estará acabada si no me ayudas, sollozó Leo mientras se aferraba a los pies de David. David era ahora su última esperanza. David estaba a punto de patear a Leo a un lado. Entonces, se escuchó otra conmoción en la entrada. Inmediatamente, otra persona entró al pasillo. Seguida por un gran grupo de personas, la persona que caminaba al frente era Howard Jackson, el presidente del consejo estudiantil de SRU y el chico más guapo de SRU. También era el novio oficial de Luna Shoron. ¡Wow! El presidente Jackson está aquí. Apuesto a que está aquí para reunirse con el presidente Soron. Son la pareja de oro de la facultad. Vamos, vamos. Vamos a echar un vistazo. La multitud que rodeaba a David y los demás se dispersó inmediatamente y corrió a mirar a Howard y Luna. David empujó un poco más fuerte y logró apartar a Leo del camino, ignorando a Leo y Sarah. David también se acercó a la multitud para ver cómo respondería Luna. Todo lo que acababa de pasarles a David y Leo no había afectado a Luna en lo más mínimo. Había varios cientos de personas en el pasillo, pero solo unas 10 de ellas habían estado observando a David y Leo. La mayoría de ellos todavía estaban parados alrededor del podio y observando la demostración en vivo de Luna. En el escenario, Luna estaba dando una demostración en vivo con un antiguo miembro del Club de Artes Marciales. Era lo que todos habían estado esperando, debido a que podían acercarse a la belleza del campus. Sin embargo, Howard subió al escenario y le dijo al miembro, ¿qué dije? A ningún hombre se le permite entrar cerca de Luna. ¿Pensaste que estaba bromeando? Lo siento, presidente Jackson. Me iré ahora mismo, dijo el miembro temblando. Él fue el primero en lanzarse cuando Luna dijo que necesitaba un oponente porque quería acercarse a esta hermosa dama. Después de todo, estarían participando en un combate real. Habría momentos en los que era inevitable que sus cuerpos entraran en contacto. Sus pensamientos también eran impuros. En el pasado, siempre eran las integrantes femeninas las que subían al escenario. Sin embargo, por alguna razón, quería intentar aprovechar esta oportunidad hoy. Para ser honesto, Luna era tan hermosa que le resultaba difícil mantenerse bajo control. Ahora que Howard estaba aquí, no pudo evitar sentirse un poco culpable. Además, Howard también era el presidente del consejo estudiantil y se rumoreaba que provenía de una familia muy poderosa. No sería prudente que lo ofendiera. Congelar. ¿Quién te permitió irte? Howard llamó al miembro que estaba a punto de irse. Presidente Jackson. Slap. El miembro no logró terminar de hablar antes de que Howard lo interrumpiera con un slap por toda la cara. Slap. Otro slap llegó poco después. Slap. 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 Howard lo abofeteó 5 veces. Inicialmente había querido seguir abofeteándolo, pero Luna lo detuvo. Howard Jackson, basta. Gritó Luna, señorita Luna. El señor Zachary Quinn me dijo que lo protegiera y evitara que cualquier hombre se acercara a usted, pero se atrevió a desobedecer mis órdenes. Se merece que le den una paliza, dijo Jackson. Luego, dirigió una fuerte patada al cuerpo del miembro. Ese miembro sintió un intenso dolor en el estómago antes de sentir que su cuerpo se volvía ingrávido mientras salía volando del escenario. El escenario estaba a más de un pie del suelo. Si uno se cayera, al menos resultaría gravemente herido. Todos los que estaban cerca huyeron inmediatamente cuando vieron a alguien volando hacia ellos.
aterrorizados de terminar lastimando a una persona inocente. Solo David permaneció de pie donde estaba. Al ver que el miembro estaba a punto de caer sobre él, David extendió los brazos, lo agarró y luego lo dejó firmemente en el suelo. Howard se volvió para mirar a la audiencia cuando no escuchó ningún grito de dolor y luego vio que habían sido rescatados. Justo cuando estaba a punto de preguntar quién había sido tan atrevido, vio el rostro de David. Sus pupilas se encogieron mientras su corazón latía de pánico. No. Era ese David Liddell. Nunca olvidaría por el resto de su vida lo que había experimentado esa noche en Fort Golden Sands, uno de los 8 grandes luchadores de T-Faction, el Sr. Zachary King, a quien consideraba una de las personas más poderosas del mundo, había huido de regreso a Capital City con el rabo entre las piernas después de sufrir una derrota humillante. Ya habían pasado varios días, pero todavía tenía demasiado miedo para siquiera echar un vistazo. Esa misma persona era David, un alumno de la Universidad de South River. Y la persona que acababa de salvar la vida de alguien mientras estaba fuera del escenario. Ni siquiera el señor King se había atrevido a venir a buscar venganza después de sufrir una pérdida tan grande. Eso no significaba que un personaje secundario como él estaba a punto de ser aplastado como una hormiga. ¿Qué debería hacer ahora? Disculparse con él, pero había tanta gente aquí. Si se disculpara ahora, estaría destruyendo la imagen que había cultivado en la Universidad de South River, ¿verdad? ¿Cómo se suponía que iba a volver a mostrar su cara por aquí? Sin embargo, ¿qué debería hacer si no se disculpa y hace que la otra persona desate su ira sobre él? Era alguien a quien ni siquiera el señor King podía permitirse el lujo de ofender, y mucho menos a sí mismo, lo que sea. Lo que sea, y que si el honor fuera importante, era más importante que su vida. Además, este también era su territorio. Un pez gordo como él probablemente no le guardaría rencor a alguien como él siempre y cuando se disculpara. ¿Verdad? Después de pensarlo bien, Howard dio varios pasos hacia adelante antes de saltar del escenario y caminar hacia David. David agitó una mano e hizo una seña al miembro que Howard acababa de sacar del escenario para que se mezclara con la multitud que estaba al margen. Ahora, David se puso de pie y miró directamente a los ojos de Howard. Todos estaban preparados para ver cómo se desarrollaba un buen espectáculo ante ellos. Justo cuando habían terminado de prepararse para ver a Howard lidiar con David, Howard Jackson, basta. Si no, no me culpes por olvidar mis modales contigo. No creas que tendré miedo de darte una paliza solo porque eres uno de los del pueblo de Zachary. Cuando Luna terminó de hablar, dio unos pasos hacia adelante para poder bajar del escenario y detener a Howard. Fue entonces cuando Howard dijo algo que hizo que todos los presentes abrieran tanto los ojos que sus globos oculares casi se salen de sus órbitas. Vieron cómo Howard juntaba las manos y se inclinaba ante David antes de decir: mis disculpas, señor Liddell. No debería haber hecho lo que acabo de hacer. No me di cuenta de que estabas presente hace un momento. Espero que seas generoso y no le guardes rencor a una persona humilde como yo. Yo, Howard Jackson, me disculpo sinceramente. Lo lamento. Capítulo 124. ¿Qué? Todos los que habían estado esperando un enfrentamiento dramático quedaron atónitos. Esto incluía a Luna, que estaba tan atónita que se quedó paralizada. ¿Quién era Howard Jackson? Presidente del Consejo Estudiantil de SRU, el chico más guapo de SRU. Además, se rumoreaba que provenía de una familia terriblemente poderosa. Personas como Leo, cuya fortuna procedía de dinero nuevo, ni siquiera eran dignas de limpiarle los zapatos. En SRU, incluso la escuela tuvo que prestar atención a lo que decía. Sin embargo, una persona como él tuvo que inclinarse y disculparse ante David. ¿Cuál era la identidad de David? No importaba el hecho de que Leo se hubiera arrodillado ante él. Incluso una persona famosa como Howard no podía permitirse el lujo de ofenderlo. Da un poco de miedo si lo piensas bien. Desde cuando había alguien tan poderoso en la Universidad de South River, Luna también estaba asombrada. Después de todo, Howard era uno de los hombres de Zachary King, uno de los 8 grandes luchadores de la facción T. Seguía siendo una persona poderosa incluso si ahora estuviera escondido en la ciudad capital. Naturalmente,
Howard no era una persona común y corriente si Zachary accedió a tomarlo bajo su protección después de conocerlo, en los años que Zachary lo había enviado a vigilarla. Nunca había tratado a nadie excepto a Zachary con tanto respeto. En ese caso, eso significaba que la persona que estaba frente a ellos estaba al mismo nivel que Zachary, en realidad. Luna no estaba demasiado interesada en los acontecimientos internos de la facción T. De lo contrario, habría oído que Zachary había huido de River con el rabo entre las piernas no hace mucho, si hubiera conectado eso con la imagen que tenía ante ella ahora. Habría logrado deducir que David era la persona que había desterrado a Zachary. La familia Soron era una familia aristocrática oculta. Si tuvieran planes de publicitarse, necesitarían trabajar con una entidad poderosa y bien informada, familia establecida. Por lo tanto, habían puesto sus ojos en la familia King, con sede en Ciudad Capital. La familia King también había encontrado recientemente dificultades en su desarrollo y necesitaba urgentemente ayuda externa. Por lo tanto, las dos partes se llevaron bien de inmediato. El matrimonio era la mejor manera de asegurar la unidad de su colaboración, razón por la cual ambas familias estaban interesadas en que Luna y Zachary se convirtieran en pareja y mantuvieran su sólida asociación. Luna estaba extremadamente en contra de que la casaran por beneficios. Sin embargo, no tuvo otra opción, ya que era la única hija de la familia. No se le dio libertad de elección y solo pudo aceptar lo que su familia dispuso para ella. Zachary se había enamorado de Luna desde la primera vez que se conocieron y, junto con los esfuerzos de ambas familias, decidió que Luna era su esposa. Afortunadamente, Luna todavía era joven. Luego decidió asistir a la universidad en River City para poder evitar a Zachary. Nunca pensó que él enviaría a alguien a espiarla. Por otro lado, David no esperaba que Howard se inclinara ante él y se disculpara. Había pensado que Howard lo golpearía. David incluso se preparó para poder mantener su fuerza bajo control y evitar herir demasiado gravemente a Howard. Después de todo, entre ellos, uno era miembro del SCC mientras que el otro era miembro de la facción T. En cierto modo, podrían considerarse enemigos, y él acababa de golpear a su maestro hace un par de días. Había pensado que incluso si Howard no se atrevía a golpearlo, al menos le hablaría con dureza, ¿no? No era así como siempre sucedían las cosas en los programas de televisión, desde cuando los enemigos se acercarían entre sí y se inclinarían mientras se disculparan, como se suponía que debía responder a eso. Para ser honesto, fue porque David se había subestimado a sí mismo. Siempre pensó que no era lo suficientemente poderoso, pero en realidad, el poder que acababa de demostrar era suficiente para aterrorizar a mucha gente. Capítulo 125. De lo contrario, Zachary no habría permanecido en silencio después de una derrota tan humillante. No encajaba con su identidad como uno de los 8 grandes luchadores de la facción T. La única razón por la que no había regresado todavía después de todo este tiempo era porque sentía que no sería capaz de controlar la situación adecuadamente si regresaba. Aunque había cierta hostilidad entre la facción T y el SCC, no era que los miembros de la facción T no pudieran cruzar a áreas sobre las que el SCC tenía control, o que los miembros del SCC no pudieran ingresar a lugares donde estaba ubicada la facción T. Era un problema de ahorro limitado solo a los más altos UPS de ambos partidos. O al menos entre los 8 grandes luchadores de la facción T y los miembros principales del SCC. Cuando una de las partes es más alta UPS establecidos, la otra parte enviaría miembros apropiados para reunirse con ellos también. Los miembros ordinarios podían ir a donde quisieran, porque nadie les prestaba atención anteriormente. Si Charles no hubiera estado desesperado por conseguir un ascenso a miembro central y revertir la decadente situación de su familia, podría haber fingido no haber visto nada. Después de todo, él era simplemente un alto miembro de nivel del SCC. Y su posición no se podía comparar con la posición de Zachary como uno de los 8 grandes luchadores de la facción T. Lo que quería era llamar la atención de los 3 jefes de la SCC. Así como el agua se adapta al recipiente que la contiene, el sabio se adapta a sus circunstancias. Howard no creía que fuera culpable de hacer lo que había hecho y nadie se reiría de él incluso si se corrió la voz. A lo sumo, la gente de la escuela que no sabía quién era David simplemente pensaría que era un cobarde. Además, pronto se graduaría. No importa cuánto lo intentaran, la gente común en su escuela nunca alcanzaría el nivel que él tenía en su vida. Howard continuó inclinándose ante David,
sin atreverse a enderezarse antes de escuchar la voz de David. Lo único que podía hacer ahora era mantener esta postura. En ese momento, David volvió en sí y dijo, «Señor Jackson, sería una buena idea que mantuvieras un perfil bajo. Ese estudiante no cometió una gran ofensa en este momento. ¿Había necesidad de ser tan duro con él? Si no lo hubiera atrapado ahora, habría sufrido graves heridas al caer desde una altura tan grande. Estás en la Universidad South River en River City, no en Capital City, como dice el refrán, nunca golpees a alguien que muestra amistad». En lugar de seguir las reglas habituales, Howard decidió inclinarse y disculparse ante él, lo que hizo que David se sintiera un poco avergonzado. Después de todo, no había ningún odio o resentimiento profundo entre ellos. «Sí, señor Liddell, lo tendré en mente». Solo entonces Howard se enderezó y habló en un tono tan respetuoso como siempre. Sintiéndose aburrido, David se dio vuelta y se fue. Inicialmente había pensado que sería capaz de aprender algunos trucos y aprender a controlar su fuerza. Sin embargo, al final, no solo no aprendió nada, sino que también se sintió como un mono cuando todos se reunieron a su alrededor y lo miraron fijamente. Todos los que estaban cerca de David automáticamente le abrieron el camino. Inicialmente pensaron que habría un enfrentamiento dramático, pero terminó de manera pacífica. Todos miraron la figura de David que se alejaba con curiosidad y respeto a partes iguales. Parecía que a partir de hoy, alguien más reclamaría el título de persona más influyente en SRU. A David solo le había tomado poco más de medio mes pasar de ser una persona desconocida a convertirse en la persona más influyente de SRU. La velocidad a la que habían progresado las cosas era simplemente increíble. Nadie sabía qué pensamientos pasaban por la mente de Luna mientras miraba la figura de David que desaparecía. Cuando David pasó junto a Leo y Sarah, ella pareció querer decir algo antes de darse cuenta de que ya no tenía ninguna conexión con él. Parecía que no importaba lo que ella le dijera, sería inútil. Howard dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que David se marchaba sin causarle ningún problema. Desde que fue testigo del poder de David la otra noche, a Howard le había resultado extremadamente estresante enfrentarse a David. En aquellos que no tuvieran conocimientos básicos de artes marciales no podrían entender el tipo de presión que enfrentaba. Se sentía tan aterrador como pedirle a una persona común y corriente que se enfrentara a un poder superior. «Señorita Luna, el señor Zachary hizo arreglos para que lo vigilara y espero que se muestre algo de respeto y cuidado. Las cosas no serán tan agradables como ahora si el señor Zachary tiene que aparecer él mismo». Howard dijo antes de salir del pasillo. «Howard Jackson, que te da derecho a hablarme de esa manera, vuelve y dile a Zachary Quinn que todavía no estoy casada con él no tiene derecho a controlarme ahora». Luna dijo enojada mientras Howard se daba vuelta. Howard se alejó. Sin embargo, su conversación final con Luna había planteado muchas preguntas y suposiciones en las mentes de los estudiantes en el pasillo que los habían estado observando. ¿Qué significaba eso? Parecía que Howard acababa de ser enviado por alguien llamado Zachary Quinn para vigilar a Luna. ¿Eso significaba que Luna Soron ya estaba secuestrada? Se podía ver por el hecho de que Howard se dirigió a esa persona como señor Zachary Quinn, que no era una fuerza a tener en cuenta. Comparado con David, ¿quién era más poderoso? Lo que la mayoría de ellos estaba pensando ahora era que las cosas se volverían muy emocionantes si David comenzara una aventura con Luna e hiciera que el señor Zachary Quinn viniera a SRU y se reuniera con David. Sin embargo, según la actitud de David en este momento, parecía que no tenía ningún interés en Luna Soron, la más bella de las 3 campus bellas de SRU. Capítulo 126. David no tenía a dónde ir después de salir del edificio, ni quería regresar al salón de clases, así que fue al pequeño bosque al lado del campo de deportes y miró fijamente a los estudiantes en el campo de deportes. Sudando a mares, pensó en su experiencia durante el último medio mes. Fue realmente como un sueño. Inicialmente un pobre, su vida cambió debido a un sistema, no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Una voz clara y nítida sonó junto al oído de David. ¿Eres tú, David? David giró la cabeza para mirar. Luna, ¿qué estaba haciendo ella aquí buscándolo? Sin embargo, él respondió, sí. ¿Conoces a Zachary? Luna preguntó de nuevo. Algo así como.
¿Son amigos? ¿Enemigos? Oh. Aquellos que pueden considerarse enemigos de Zachary no son gente común y corriente. No es de extrañar que Howard te tenga tanto miedo. Te equivocas. Soy una persona común y corriente. Luna no se detuvo en este tema y preguntó, ¿quieres unirte al club de artes marciales? Al principio quería hacerlo, pero ya no quiero unirme. ¿Por qué? ¿Por qué debería unirme si no puedo aprender nada? David devolvió la pregunta. Luna estaba un poco enojada después de escuchar la respuesta de David. Si David despreciaba al club de artes marciales, ¿no la estaba despreciando también a ella como presidenta del club? ¿Crees que el club de artes marciales es solo una pelea de chicas? ¿Existe tal vez algún talento real entonces? ¿No dijiste tú mismo que ahora es demasiado tarde para practicar artes marciales, dado que Howard te tiene tanto miedo, David, y dado que ves a Zachary como tu enemigo? Creo que eres bastante fuerte, ¿verdad? ¿Quieres unirte al club de artes marciales como vicepresidente? Luna lo invitó. Lo siento, pero no me interesa. Quizás deberías buscar a alguien más. David respondió, David, me han designado en privado para ser la esposa de Zachary, así que ya que eres enemigo de él, no quieres enojarlo, o tal vez avergonzarlo. David se volvió para mirar a Luna. Esta chica debe estar loca. ¿Qué tengo que ver con que no quieras casarte con él? ¿Estás tratando de usarme como arma? ¿O para usarme como excusa? No soy un tonto. Esto le perjudicará algún día. Simplemente ganó una vez por casualidad. Si tuviera que compararse con Zachary, se quedaría muy atrás. David no respondió. En cambio, se puso de pie de inmediato. Luna estaba un poco confundida por las acciones de David. No. Eran enemigos. Ella pensó que podría lograr que David se uniera al club diciendo eso. Sería interesante ver si Howard continuaría interfiriendo si eso sucediera. Además, según la reacción anterior de Howard, David era al menos igual a Zachary, ¿verdad? Si Zachary apareciera, esta sería una batalla feroz entre oponentes igualados. Y sería perfecto si terminara siendo una derrota-perder situación. Al ver que David estaba a punto de irse, Luna inmediatamente lanzó un ataque contra David por desesperación. En su opinión, David había sido bueno peleando. Además, ella no usó todas sus fuerzas, por lo que David debería poder bloquear su ataque. Por un lado, quería poner a prueba las habilidades de David. Por otro lado, quería mostrarle a David que el club de artes marciales no eran simplemente peleas de chicas. En realidad llevaba peso. David acababa de pasar junto a Luna cuando sintió una ráfaga de viento detrás de él. Alguien lo estaba atacando. Sus sentidos estaban extremadamente agudos en ese momento. Sucedió tan abruptamente, mientras que David no era muy hábil para controlar sus propios poderes. De ahí que toda la fuerza de su cuerpo estallara incontrolablemente. Lo hizo completamente por instinto. A juzgar por sus poderes en ese momento, un estallido total podría ser absolutamente aterrador. Todo lo que Luna sintió fue el aura de David brotando hacia ella como una tormenta feroz. Se sentía como un barco plano en el mar, en riesgo de ser tragado por las olas gigantes en cualquier momento. Asombrada, Luna aún no había reaccionado cuando una mano ancha apretó su hermoso y esbelto cuello como una pinza de hierro. Luna se sintió asfixiada. Ella quería llorar. David rápidamente volvió a sus sentidos y se soltó apresuradamente cuando se vio a sí mismo agarrando el cuello de Luna. Luna se cubrió el cuello y se puso en cuclillas en el suelo tosiendo vigorosamente. Sus lágrimas fluyeron como un dique roto. David se quedó allí torpemente. Lo que hizo en ese mismo momento fue completamente por instinto. Culpa a esta chica por atacarlo sin previo aviso. ¿Cómo se le podría culpar? De ninguna manera. Después de estar de pie por un rato, David finalmente se agachó y acarició suavemente la espalda de Luna, con la esperanza de ayudarla a sentirse un poco cómoda. Después de 1 o 2 minutos, Luna finalmente se calmó y dejó de toser. Se giró para mirar a David. Su hermoso corazón, la cara moldeada y los fascinantes ojos grandes estaban rojos. No fue mi intención, señora Luna. No sabía que me atacarías por detrás. Lo hice por instinto. David dijo un poco incómodo. ¿Estás diciendo que esto es totalmente culpa mía? Si me hubieras matado antes, ¿era yo quien lo pedía? Luna preguntó con una voz ligeramente ronca, ya no tan nítida y clara como antes. No fue ese el caso, aunque David no se atrevió a decir eso. No. No.
Reaccioné exageradamente. ¿Qué es mi culpa? Mi culpa. David respondió, ya. ¿Qué es tu culpa? ¿Qué sugieres que hagamos? Podrías haberme matado si me hubieras agarrado un poco más fuerte hace un momento. Solo intentaba decirte que el club de artes marciales no es solo una pelea de chicas. Ni siquiera estaba tratando de lastimarte. ¿Entonces qué quieres? Preguntó David. Únase al club de artes marciales como vicepresidente y acepte una condición. Dijo Luna. David lo pensó y dijo, puedo unirme al club de artes marciales, pero no aceptaré tu condición. Se supone que debo morir si me lo pides. No te preocupes, no será en contra de tu propia voluntad. Puedes elegir hacerlo o no. Estoy bien con eso incluso si eliges no hacerlo. ¿En realidad? MMHMM. Bien entonces. Pero diré esto primero. Elegiré si hacerlo o no según mi propia voluntad. Seguro. Trato. Luna dijo con una sonrisa. David miró la sonrisa de Luna y pensó que podría haber caído en la trampa, aunque era cierto que si hubiera apretado un poco más fuerte en ese momento, esta hermosa dama habría muerto, parecía. Que tenía que aprender a controlar su poder lo antes posible. David se fue porque algunos estudiantes empezaban a darse cuenta de lo que estaba pasando. No quería que los demás lo miraran como a un payaso. Luna vio cómo David se iba, aunque todavía estaba un poco aturdida, ahora había una sonrisa encantadora en su rostro. Capítulo 127. David se fue, Luna permaneció parada en el mismo lugar con una encantadora sonrisa extendida en su rostro ligeramente asombrado. Parecía que tendría que confiar en David para deshacerse de su enfermedad. Destino predestinado que su familia le había trazado. Sin embargo, solo quería cambiar el destino que su familia le había preparado, quizás. ¿Podría esforzarse por conseguirlo? Al pensar en esto, Luna comenzó a respirar un poco rápidamente. ¿Cuántos años habían pasado? Hacía tiempo que había renunciado a ideas tan poco realistas, ni siquiera se resistió cuando su familia arregló su matrimonio. Se sentía reticente y al mismo tiempo quería dejar a la familia, romper con el trauma que le había traído el hombre de su infancia. En ese momento crítico, cuando estaba a punto de graduarse y cumplir el matrimonio concertado, conoció a David. El repentino estallido de fuerza de David la había asfixiado. Nunca había sentido un aura tan fuerte ni siquiera por parte de los mayores de su familia. Esto fue un genio absoluto. Me vino a la mente una frase, aunque eran compañeros, la disparidad entre sus habilidades era insuperable. David fue definitivamente un sucesor nutrido por un poder supremo. Ella podría ser la segunda sucesor de grado de los Orons, pero con la ayuda de un poderoso primer sucesora de grado, podría arriesgarse. ¿Crees que ganaste, Wendy Shoron? No necesariamente. Te prepararé un regalo enorme. Luna juró en silencio en su corazón. Pasaron otros 2 días. David se había convertido en vicepresidente del Club de Artes Marciales. Aunque continuó manteniéndose alejado de Luna, conocía las intenciones de Luna. Quería usarlo para luchar contra Zachary. Estaba bien con eso ya que de todos modos eran enemigos y podría tomar represalias contra él algún día. Aceptó el cargo de vicepresidente simplemente por un rastro de culpa en su corazón. Aunque Luna lo atacó primero, no tenía intención de hacerle daño. Era cierto que casi la mata porque no pudo controlar su fuerza. Fue difícil para alguien socialmente bien. Un joven que se portaba como él aceptaba el hecho de que había matado a alguien. Por lo tanto, trató el papel de vicepresidente como una disculpa. En cuanto a la solicitud, dependería de su estado de ánimo si aceptaba hacerlo o no ese día. David recibió una llamada de Hugh. Un miembro principal del SCC quería conocerlo. Ya habían llegado al Hotel Golden Leaf. David se tomó la tarde libre y se dirigió al Hotel Golden Leaf. Llegó fuera de la cima suite presidencial de primera categoría donde Hugh se alojó en el Hotel Golden Leaf. Knock. Knock. David llamó 2 veces. Hugh abrió la puerta en poco tiempo. David. Adelante. Hugh dijo cortésmente. No tuvo más remedio que ser educado. David era actualmente famoso en todo SCC. Además, David era considerado una figura estimada para él. Invitar a David al SCC fue la mejor decisión que había tomado en su vida. Fue un trampolín para heredar a los Green en el futuro. Qué amable de tu parte, Hugh. Dijo David. Luego entró en la habitación. Un hombre estaba sentado en el sofá.
cuando vio entrar a David, se levantó para saludarlo. He oído mucho sobre ti, David. Mi nombre es Bill Fisher, miembro principal del SCC. Soy el mejor amigo de Hugh. Tenía algunas de las acciones cuando compraste el Golden Leaf Hotel por primera vez. Bill dijo con una sonrisa. Estaba evaluando a David mientras lo hacía. Joven, muy joven. Le sorprendió que el joven que tenía ante sus ojos fuera realmente capaz de expulsar a Zachary de River City. Además, Zachary aún tenía que hacer algún movimiento después de la vergonzosa experiencia. Y eso fue suficiente para mostrar cuán aterrador era este joven. Es usted muy amable, señor Fisher. Capítulo 128. David también estaba evaluando a Bill mientras hablaba. Tiene poco más o menos 30 años, suave y elegante, parecía un caballero modesto, un asesino de mujeres. Sin duda, David no sintió un aura superior en él, sino más bien una brisa, que se sentía muy cómoda. El trío tomó asiento. Bill le sirvió a David una taza de té y le dijo, prueba el té. David no pudo negarse, así que lo cogió y tomó un sorbo. Había un regusto dulce después de beber el té, y también era un poco fragante. Es muy bueno. David dijo de manera pretenciosa, no sabía nada sobre el té. Todo lo aprendió de la televisión. Era un hombre pobre que pasaba sus vacaciones trabajando una parte trabajo a tiempo. Entonces, ¿cómo pudo haber bebido tan alto? Té de clase. Antes bebía té negro y té verde, pero todos sabían más o menos igual. No había mucha diferencia entre ellos. Si los expertos en té supieran lo que tenía en mente en este momento, probablemente se sorprenderían. Este no era un té cualquiera. La producción anual de este té era limitada en el país, y quienes tenían la suerte de beberlo eran peces gordos. Bien. Hablando de eso, gracias a ti puedo tomar esta taza de té hoy, David. No suelo tener la oportunidad de beberlo. El gran jefe sabe que estoy aquí para verte y me ha pedido especialmente que te lo traiga, dijo Bill con una sonrisa. El gran jefe, OMS, el fundador de SCC. David tenía algunas preguntas en su corazón. Él no preguntó. Pero si la otra parte pudiera ofrecerle un té tan valioso, no sería tan simple como mencionar una palabra. Es muy bueno en verdad. David tomó pretenciosamente 2 sorbos más. ¿Puedes decirme qué pasó ese día, David? Todos tenemos mucha curiosidad. ¿Cómo conseguiste avergonzar así a Zachary? Hugh intervino. Bill dejó de beber té y miró a David. Él también quería saber qué pasó ese día. En realidad no tiene nada de interesante. David explicó sucintamente lo que sucedió ese día, pero omitió la parte en la que rompió la espada con un chasquido de su dedo. Pensó que no estaba bien alardear de sí mismo. No dijiste la verdad, David. ¿Cómo puedes omitir la parte más interesante? Escuché que atrapaste la espada de Zachary con 2 dedos y destrozaste la espada de aleación que había estado llevando durante años con un chasquido de tus dedos. Eso no es algo que la gente común y corriente pueda hacer. Dijo Bill. Si él lo sabía, ¿por qué me pidió que lo dijera? Fue realmente difícil leer la mente de los peces gordos. Cometió un error, señor Fisher. La parte más interesante debería ser la batalla de Paul y Mac. Lo único que hice fue añadir un poco de sabor al final, dijo David con modestia. Bill no dijo una palabra. Conocía a Mac Hill, un luchador veterano en el Tiger Rank, aunque Paul, el Tiger Ranker alrededor de David, era alguien de quien no había oído hablar antes. Una batalla entre 2 Tiger Rankers debe ser interesante. ¿Podría Mac aplastar la espada de aleación de Zachary con un chasquido de dedos? Probablemente no. Ese era un material desarrollado por la tecnología más avanzada, por eso valoraban tanto a David. Si esto fuera simplemente un tigre escolta clasificada, no habrían levantado tanto escándalo para enviar a un miembro principal como él a conocer a David en persona. Zachary tampoco se habría abstenido de actuar hasta ahora. Era tan joven pero tan terriblemente poderoso, por lo que debía provenir de un entorno superior, a diferencia de las novelas de artes marciales y los programas de televisión. No existían encuentros extraños en este mundo en los que uno de repente tuviera en sus manos una técnica de cultivo para practicar las mejores artes marciales, o tal vez obtuvo habilidades transmitidas por un anciano, adquiriendo instantáneamente habilidades acumuladas durante docenas de años. Esas fueron simplemente tonterías. La habilidad de una persona debía practicarse paso a paso,
y solo aquellos con los mayores poderes podían nutrir a un genio supremo como David. Capítulo 129. El trío se reunió para entablar una pequeña charla, la mayoría de las cuales fueron para establecer una buena relación con David. La fuerza que mostró David había dejado a Bill, un miembro principal del SCC, un poco asombrado. Pensó que no tenía muchas posibilidades de vencer a Zachary si alguna vez peleaba contra él. Además, era uno de los mejores, clasificar a los miembros principales de SCC. La mayoría de los miembros principales no eran rival para los 8 grandes luchadores de la facción T. David se sintió un poco aburrido. No estaba acostumbrado a tener pequeñas conversaciones con personajes importantes como estos, todavía no se veía a sí mismo como un pez gordo, pero otros pensaban lo contrario, al ver que ya era casi la hora. Bill le dijo a David, David, no solo estoy aquí para reunirte contigo esta vez, sino que también te traje un mensaje del gran jefe. Él lo sabía. David sabía que Bill tenía otras intenciones cuando mencionó al gran jefe al principio. Oh. Me pregunto quién es este gran jefe. ¿Y qué quiere? Hugh sabe que acabo de unirme a SCC y no tengo mucha idea en esta área. Preguntó David. El nombre del gran jefe es Clinton Zimmerman, uno de los 3 fundadores de SCC, el más fuerte y el de mayor prestigio. Luego, Bill le explicó lentamente las intenciones de Clinton a David. En pocas palabras, Clinton necesitaba un favor de David. Pero aún no se había decidido cuál era ese favor y cuándo lo necesitaría, pero se estimaba que sería dentro de 6 meses. Clinton solía ser amiga de Stan de T-Faction y ambos crecieron juntos. Ambos eran figuras prominentes en el círculo y eran como hermanos. Fundaron T-Faction juntos y ambos fueron el centro de atención. Sin embargo, la aparición de una mujer arruinó por completo su hermandad. Lorena Lovewood, una mujer de gran belleza, una mujer que había asombrado a una época, uno en el que tanto Clinton como Stan, 2 jóvenes que habían alcanzado la cima del éxito, se enamoraron de ella al mismo tiempo. Lorraine era la hija menor de los Lovewood, pero debido a su trastorno congénito, se decía que no podía vivir más de los 18 años, por lo que más tarde un maestro se la llevó. Regresó a la ciudad capital a la edad de 20 años. 2. Despertando la admiración de la generación joven en la ciudad capital tan pronto como apareció. Incluso Clinton y Stan, ambos en el apogeo de sus poderes en ese momento, no fueron una excepción. Los 2 acordaron competir de manera justa. Y el otro admitiría voluntariamente la derrota sin importar a quién eligiera Lorraine al final. Si Lorraine hubiera elegido a uno de ellos, o ninguno, los 2 no se volverían uno contra el otro. Sin embargo, Lorraine hizo un 10 contrato de 1 año con los 2 en su lugar. Necesitaba irse por otros 10 años. Después de 10 años, se casaría con el mejor de la generación más joven. Más tarde, Clinton no pudo obtener la posición de liderazgo de T-Faction y se mudó a Springfield, estableciendo SCC con un dúo heroico, formando 2 poderes completamente distintos con T-Faction. Clinton no sabía cómo juzgaría a Lorraine el asunto, llamado el mejor entre la generación más joven. Hoy, Stan era el único que tenía la última palabra en T-Faction, pero en SCC había 3 autoridades diferentes, por lo que ya había perdido considerablemente en este aspecto. Con los 10 cuando su contrato de 1 año llegaba a su fin, Clinton esperaba que David pudiera echarle una mano. Con la habilidad que David mostró y las fuerzas ocultas detrás de él, estaba seguro de que David podría convertirse en su derecho, hombre de la mano. David quedó atónito al comprender las circunstancias del asunto. Clinton no solo fue el fundador de SCC, sino que también lo fue el fundador de T-Faction. 2. Peces gordos se habían enfrentado por una mujer. ¿Existe realmente una trama tan cliché? Pensó que esto solo sucedería en los dramas de televisión. Capítulo 130. ¿Qué clase de mujer era capaz de enfrentar a 2 peces gordos? David tenía mucha curiosidad por la apariencia de Lorraine. ¿Era ella realmente comparable a una hada etérea? ¿Has visto cómo luce Lorraine, Bill? ¿Qué clase de mujer es capaz de hacer que 2 peces gordos se enamoren de ella, incluso a costa de volverse uno contra el otro? David preguntó un poco con curiosidad. Lamentablemente, yo estaba en Springfield en ese momento. Cuando Lorraine apareció en Capital City, no se quedó mucho tiempo, por lo que nunca la he visto. Una pena. Bill sentía la misma curiosidad por el tipo de mujer que era Lorraine, y mucho menos por David. ¿Cómo
¿Se supone que voy a ayudar cuando no hay instrucciones? ¿Qué tengo que hacer? Preguntó David. No hay necesidad de entrar en pánico, David. La competencia por los mejores entre la generación más joven no es más que una competencia de poder y habilidad. Quién sabe, tal vez Lorraine les pida a los dos que peleen, y eso sería manejado por el propio negocio del gran jefe, de modo que tú ni siquiera tendrías que hacer nada más, David. Solo buscamos su ayuda por si acaso. Maravilloso. Cuando llegara el momento, tal vez ni siquiera necesitara hacer nada antes de poder ver a Lorraine y al dúo entre los dos peces gordos. Bien, entonces. Estoy de acuerdo. Solo avísame cuando llegue el momento, respondió David. Como miembro de alto rango de SCC, necesitaba mostrarle algo de respeto al gran jefe. Además, necesitaba esta identidad para expandir su poder. Qué sencillo, David. De ahora en adelante, serás el miembro principal de SCC. Esta es la decisión del gran jefe. Más adelante le enviaré parte de la información sobre su autoridad y obligaciones como miembro principal. A diferencia de un alto miembro de nivel, un miembro principal ya se considera miembro senior de SCC y puede participar en decisiones importantes. ¿Acaba de ser ascendido a miembro principal, así de rápido? Ni siquiera necesitó gastar un centavo. David realmente quería gastar algo de dinero. Sus generosos puntos no crecían. Pearl tampoco era buena gastando dinero y eso le preocupaba mucho. Hook miró a David con cierta envidia. Miembro principal, ¿cuántos SCC de alto? Los miembros del nivel estaban estancados en este punto. De hecho, no estaba demasiado preocupado por ser ascendido a un puesto alto, miembro de nivel. Como hombre de negocios, hacer todo lo posible para ser promovido como alto miembro de nivel no valía la pena el esfuerzo. Un miembro central, sin embargo, era algo con lo que absolutamente soñaba. Por que Charles se apresuró a pelear aunque sabía que no era el oponente de Zachary. Lo hizo solo para que los tres jefes se dieran cuenta, solo para poder ser ascendido a miembro principal. Se atrevió a salir adelante incluso si eso significaba correr el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte. Esto demostró lo atractivo que era ser un miembro principal. Si pudiera ser ascendido a miembro principal, entonces podría hacer uso de los poderes de la SCC, ya que ese era un derecho de un miembro principal. Con eso, la crisis de su familia desaparecería, e incluso si su abuelo ya no estuviera presente, nadie pondría un dedo sobre los Loser o Reversary. Si alguien los tocara, irían contra SCC, algo que nadie se atrevía a hacer. La altura, los miembros de nivel no disfrutaban de ese trato. Aunque también eran miembros del SCC, otros todavía echaban sal a su herida y venían y arrebataban un trozo del pastel cuando su familia estaba en problemas. El SCC no prohibió conflictos internos como ese. Los débiles son alimento para los fuertes. Esa siempre había sido la verdad y la forma en que D-Faction hacía las cosas. No todos los miembros del SCC habían forjado una hermandad. Muchos también estaban esperando para apuñalarse unos a otros por la espalda. Solo cuando se enfrentaran a la facción te lucharían juntos contra el enemigo común. Esta fue una regla impuesta por los tres jefes. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que David se unió a SCC? Y, sin embargo, ya fue ascendido a miembro principal. Si se corrió la voz, muchos altos los miembros de nivel que estuvieran atrapados en este nivel sentirían envidia hasta la muerte. Capítulo 131. Bill agregó a David a un chat grupal de 15 personas antes de irse. Ese era el chat grupal para los miembros principales de SCC y había 15 miembros en él. 3 de ellos fueron los fundadores de SCC, junto con 12 miembros principales. Después de la incorporación de David, ahora había 13 miembros principales. Los miembros principales ya eran la máxima autoridad del SCC y muchos eventos importantes requerirían el voto de los miembros principales. La mayor diferencia entre SCC y D-Faction fue que en D-Faction, Stan era el único que tenía la última palabra mientras que los 8 grandes luchadores no se atrevían a refutarlo. Sin embargo, dado que SCC tenía 3 jefes, cuando había 2 opiniones sobre una decisión, los miembros principales tendrían que votarla. De esta manera, se podría ver el valor de los miembros principales, y el SCC no fue armonioso. En el momento en que David se unió al grupo, alguien del grupo preguntó, Morris,
un local de Springfield y uno de los 12 miembros principales de SCC, también fue un asistente capaz de el dúo Springfield, Morris, Bill. ¿Hay un nuevo miembro? ¿Por qué no he oído nada al respecto? Como Bill fue quien agregó a David, Morris le preguntó a Bill directamente, Bill, esta es la decisión del gran jefe, ¿necesita notificarte esto con anticipación? Morris, ¿quién te crees que eres? Morris, oh, la decisión del gran jefe, ¿quién es? ¿Y por qué el gran jefe está usando su privilegio con él? Bill, David Ladau de River City. Morris, David Ladau de River City, el que se enfrentó a Zachary y lo echó de River City. Bill, por supuesto. Morris, brillante. David también envió un mensaje. David, soy David, por favor cuídame bien. Morris, David, ¿verdad? No podemos cuidar de ti, eres tan famoso ahora mismo. Maldita sea, ¿a quién provoqué? El interior de SCC no parecía muy armonioso, efectivamente, donde hubiera gente, habría discusiones. David supuso que se había visto involucrado en una pelea dentro del SCC. Inmediatamente se quemó en el momento en que envió su primer mensaje al grupo, Bill, David, ignóralo. Es un perro rabioso que muerde a quien quiera que vea. Morris, Bill, repítelo, Bill, perro rabioso. Morris, tú, cuando los dos estaban a punto de empezar a pelear, alguien finalmente salió para suavizar las cosas, miembro de SCC, oye, ya es suficiente. Somos una familia, ¿qué estás haciendo? No te avergüences frente al chico nuevo. David, bienvenido a esta gran familia. Entonces, mucha gente empezó a darle la bienvenida a David. Sin embargo, no sabía si le estaban dando la bienvenida sinceramente o no. David no sabía quiénes eran y no sabía qué decir, así que simplemente los ignoró por si volvía a asarse. Bill no le habló del interior del SCC. En un abrir y cerrar de ojos. Era fin de semana, como estaba libre y la tía Sally aún se estaba recuperando, David pensó que solo podría regresar a la ciudad de la próxima semana. Le prometió a Tara que iría a su casa la semana pasada, pero se retrasó debido al incidente de la tía Sally. Como estaba libre esta semana, decidió que bien podría irse, aunque no quería ir, lo haría de todos modos ya que se lo había prometido. Realmente no quería ir porque sabía que la familia de Tara definitivamente lo malinterpretaría. Además, Tara sabía que no era apropiado que él fuera, pero aún así lo invitó. Por lo que pensó que podría tener algunas intenciones con él. Suspiro, un hombre excelente también tendría sus problemas. David pensó que debería aprender a decir que no a medida que expuso más de sus habilidades. Las mujeres a su alrededor fueron aumentando gradualmente en número, es decir, Amelia, Sandy, Pearl y Tara. Capítulo 132. Después de que David calculó, se sorprendió. Las 4 bellezas estaban interesadas en él. Como debería elegir, solo los niños elegirían una respuesta a este tipo de preguntas múltiples. Pregunta de elección, suspiro, solo podía planificar sobre la marcha. Su mayor debilidad en este momento era que no sabía decir que no a los demás. Por ejemplo, él no tuvo toda la culpa con Luna. La otra parte lo atacó primero y él simplemente reaccionó instintivamente, pero al final, fue él quien tuvo que disculparse. David lo pensó, esta actitud parecía provenir de cuando estaba con Sarah. Cada vez que Sarah pedía algo, él hacía todo lo posible por satisfacerla y no decía que no. Esto sucedió porque había sido un simple durante 4 años, por lo que necesitaba algo de tiempo para readaptarse. En cuanto a las mujeres, David sentía que no podía ser salvaje con ellas, especialmente con las mujeres hermosas. ¿Realmente tenía lo necesario para convertirse en un cabrón? Uno ignoró la pregunta en su corazón por el momento y llamó a Tara. Él le dijo que volvería a casa con ella el sábado. Naturalmente, Tara estaba extasiada. Al día siguiente, David recibió una llamada de Tara mientras aún dormía. Ella le preguntó cuándo salía de casa. David miró la hora y vio que ni siquiera eran las 6 en punto. Esta chica estuvo despierta toda la noche, él estaba en lo correcto. Tara estaba tan emocionada que no pudo dormir en toda la noche después de recibir la llamada de David. David era como el amor platónico de Mary Jane, y era su héroe que se había abalanzado con su telaraña para salvar a toda su familia, al igual que Sandy.
El hombre que apareció a su lado cuando estaba en su punto más bajo le daría la impresión más profunda. Además, David fue asombroso en muchos sentidos diferentes. Estas muchachas ignorantes se sintieron atraídas hacia él como las polillas a la llama. A las 7 de la mañana, David se levantó y condujo hasta la entrada de la Universidad Multimedia. Tara ya lo había estado esperando aquí. Como hoy era sábado, había mucha gente conduciendo autos caros para recoger a otros en la Universidad Multimedia. Muchos estudiantes también iban y venían por la entrada de la Universidad Multimedia de South River. La mayoría de las personas que conducían eran de mediana edad. Eran hombres de edad avanzada y no había muchos jóvenes entre ellos. Además, la mayor parte del medio los hombres mayores tendrían barrigas cerveceras, podrían ser los padres de los estudiantes, pero solo los estudiantes sabrían si esos hombres eran sus papás o sus papis. Tara se paró frente a la entrada de la Universidad Multimedia mientras esperaba a David. Aunque estaba en la Universidad Multimedia donde había muchas chicas hermosas, ella aún se destacaba, era alta, hermosa y tenía un cuerpo hermoso. Podría describirse como una chica hermosa con piel y piernas claras durante días. Al mismo tiempo, llevaba un vestido blanco, por lo que le resultaba casi imposible no atraer las miradas de los demás a su alrededor. Tara se arregló meticulosamente hoy. Incluso se maquilló ligeramente para darle una buena impresión a David más tarde, cuando los jefes que conducían autos caros para recoger gente vieron a Tara. De repente sintieron que la persona que estaban recogiendo ya no era tan buena. Algunos de los hombres que conducían G-Wagons incluso se acercó a Tara para preguntarle a dónde iba y luego le ofreció llevarla. ¿Y a dónde la llevarían después de subir al auto? Podrías imaginarte a ti mismo. Sin embargo, Tara los rechazó a todos. Tara vio a muchos de sus amigos subirse a los autos de esos jefes. Por supuesto, ella sabía a dónde iban estas personas y qué iban a hacer, cuando recordaba a esos viejos calvos y con barrigas cerveceras que venían a invitarla a salir. Se sentía disgustada, cuanto más veía cómo sus amigos se metían en esos, cuanto más llamaba a los coches de los jefes para hacer esos negocios sucios por algunos recursos y algo de dinero, más asombrada estaba de David. Si David no le hubiera dado 100 millones para ayudarla, podría haberse visto obligada a seguir el mismo camino que sus amigos por el bien de su familia. Sin embargo, incluso si hiciera eso, el dinero que obtendría estaría lejos de ser suficiente. Entonces, David estaba destinado a ser el hombre que ella nunca olvidaría en su vida, mientras la mente de Tara divagaba mientras pensaba en David. Escuchó una voz detrás de ella y luego sintió una slap sobre su hombro. Tara, ¿a quién estás esperando? Cuando Tara escuchó esa voz, supo que era su amiga, June Allor, del mismo departamento que ella. También era conocida como una de las 4 estrellas en ascenso en el departamento de actuación. Al igual que Tara, June era media cabeza más baja que Tara, pero se veía linda. Ella era la encarnación perfecta de lo lindo y lo pequeño y era el tipo de mujer que podía desencadenar el impulso de un hombre de protegerla. Nadie. June, ¿a dónde vas? Preguntó Tara. Estoy esperando que mi papá me recoja. ¿Estás yendo a casa? Preguntó June. Sí. Estoy esperando que un amigo me recoja. ¿Novio? No, solo es un muy buen amigo mío, respondió Tara nerviosamente. Mira lo nerviosa que estás, no te robaré a tu novio, se rió June y dijo. Capítulo 133. David llegó a la entrada de la Universidad Multimedia y, naturalmente, causó una gran conmoción. Mira, ¿qué auto deportivo es ese? Se ve tan genial, maldita sea, ¿es un Bugatti Veyron? CKM, este auto existe en River City, qué guay. ¿A quién está recogiendo? Qué afortunado. Será genial si es para mí. Quiero sentarme en el asiento del pasajero y ser la persona que todos miran. ¿Está aquí para Tara y June? Están esperando a alguien allí. Y ay no. Mi corazón está rompiéndose. ¿Otra diosa va a ser derribada por una bestia? ¿Cómo sabes que el conductor es una bestia? Creo que debería ser un chico muy guapo. La potencia del Bugatti Veyron era formidable. Los vagones aparcados junto a la entrada parecían bicicletas comparados con el Bugatti Veyron. La diferencia entre un coche que vale millones y un coche que vale casi 100 millones era evidente de un vistazo. David detuvo el coche delante de Tara y June, luego, bajó la ventanilla. Tara, vámonos,
gritó David desde el auto. Cuando Tara vio un auto deportivo tan llamativo frente a ella, pensó que era otro chico que estaba aquí para coquetear con ella. Solo volvió en sí cuando escuchó a David llamarla por su nombre. David podría sacar 100 millones para ayudar a su familia sin ningún problema, por lo que lo correcto sería que condujera un coche como este. Oh, yo ya voy. Cuando Tara estaba a punto de subir al coche, June le agarró la mano. Luego, se acercó y presionó su rostro contra la ventana del asiento del pasajero. ¿Cómo te llamas? ¿Eres el novio de Tara? ¿Por qué no la oí hablar de ti antes? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? June preguntó a David con curiosidad. David vio a una linda chica presionando su cara contra la ventana del auto mientras le hacía tantas preguntas de una sola vez. Hola, soy una buena amiga de Tara. Me voy a casa el fin de semana, así que la llevaré ya que está en camino. ¿Buen amigo? Conozco las intenciones de los niños ricos como tú. Déjame decirte que Tara es mi mejor amiga. Si te atreves a intimidarla, nunca te perdonaré. Mientras June decía eso, agitó su puño que era aproximadamente del tamaño de la pata de un gato. June, en realidad somos buenos amigos. Tara agarró a June por detrás y dijo, está bien, entonces no te molestaré, pero Tara, como niña, tienes que saber cómo protegerte. No puedes entregarte a él antes de saber quién es realmente, ¿de acuerdo? June le dijo a Tara, ¿por qué esta frase sonó tan incómoda viniendo de la boca de una chica pequeña y linda? Tara se sonrojó después de escuchar lo que dijo June. Lo tengo. Me voy ahora, June, adiós. Tara rápidamente se subió al auto de David. Le preocupaba que June volviera a decir algo extraño. Un momento después, David pisó el acelerador y el Bugatti Veyron desapareció de la entrada de la Universidad Multimedia en una nube de humo. Oh, no, a Tara se la llevó el Bugatti Veyron. ¿Viste quién conduce? ¿Cuántos años tiene él? Parece un hombre mayor y hasta se está quedando calvo. Oh no, la diosa ha caído presa de una bestia. Disparates. Vi que el conductor es un chico joven y guapo. June estaba aturdida mientras miraba en la dirección en la que se había ido Tara. En ese momento, un Rolls Royce Phantom apareció frente a ella. La aparición del Rolls Royce Phantom no llamó mucho la atención de los estudiantes. Aparte del coche entusiasta, los demás no sabían mucho sobre este coche, aunque este auto también valía decenas de millones, parecía demasiado humilde y no era tan llamativo, atrapando. Como el Bugatti Veyron, con la aparición del Bugatti en este momento, el Phantom, naturalmente, no logró captar demasiada atención. June abrió la puerta y entró. Un hombre de unos 40 años estaba sentado dentro. «Papá», gritó June. «Hey. June, ¿conoces al dueño del auto que está delante ahora mismo?», preguntó el padre de June, Ronald Allard. «No. No lo hago. Sin embargo, mi amigo lo sabe. Creo que es su nuevo novio». «¿Qué ocurre? Papá, ¿lo conoces? ¿Es un cabrón?». «Si es así, no puedo permitir que Tara se meta en problemas», dijo June. «No lo hago, pero quiero ver si puedes invitar a tu amiga y su novio a cenar conmigo», dijo Ronald. «¿Por qué quieres conocerlo? ¿No es solo un niño de una familia rica?», preguntó June con curiosidad. «June, no puedes mirar solo la superficie de las cosas. Ese auto no es tan simple. Es un limitado edición Bugatti Veyron y solo había 8 de ellos en el mundo. En este momento, el precio de eso está por encima de los 80 millones. ¿Cuánto cuesta? ¿80 millones? ¿Tan caro?». June también se sorprendió. Incluso si su familia era una de las familias ricas y populares de River City, un automóvil valorado en 80 millones todavía le resultaba un poco difícil de aceptar, por eso dije que sería bueno conocerlo. Son solo negocios. Tendrás más oportunidades si tienes más amigos. Quizás tengamos la oportunidad de colaborar en el futuro. Papá, ¿puedes dejar de pensar en negocios por un segundo? Finalmente tienes la oportunidad de venir a recogerme y quieres hablar de negocios con mi amigo. No te importo en absoluto, dijo June con tristeza. Bien, bien. No hablaré más de negocios. Déjame ver si has perdido peso. El Rolls Royce Phantom se alejó lentamente.
Acabo de ver a la diosa Jun entrar en ese auto con un anciano adentro. ¿En realidad? Sí. Lo juro por Dios. Como sea, cree siquiera en Dios. Es cierto. Lo juro por la tumba de mi madre, oh. No, nos quitaron 2 de las 4 estrellas en ascenso del departamento de actuación. ¿Cómo voy a vivir? Oye, Ondok, deberías trabajar duro. Si trabajas duro ahora, quién sabe, es posible que tu futura novia todavía esté en el jardín de infantes, en el Bugatti Veyron. David, por favor no te preocupes. Ella es mi mejor amiga y su nombre es June Aller. A ella le gusta hacer chistes. ¿Por qué debería importarme eso? ¿Parezco a alguien mezquino? Bromeó David. David, gracias por aceptar venir a casa conmigo hoy y también gracias por prestarme esos 100 millones. Si no hubiera recibido el dinero, realmente no sé qué le habría pasado a mi familia. Mientras Tara decía eso, empezó a sollozar suavemente. Oye, Tara, no llores. Por alguna razón, lo que David más temía era cuando una mujer lloraba, especialmente una mujer hermosa. No tuvo ninguna resistencia a eso. David, ¿qué debo hacer si no puedo devolver el dinero? Tara preguntó de repente. Tara, el dinero no significa nada para mí. Si realmente no puedes pagar el dinero, ¿por qué no pagas con tu cuerpo? Bromeó David cuando sintió que la situación se estaba poniendo un poco deprimente. ¿En realidad? Tara levantó la cabeza y preguntó con expresión seria. David. Capítulo 134. Después de esto, los dos no hablaron más. La cara de Tara estaba roja y miró por la ventana. No se sabía en qué estaba pensando. David quería animar la situación, pero ahora se volvió aún más deprimente. ¿Qué debería decir a eso? No había nada que decir al respecto. Se metería en problemas si dijera algo. God City era una ciudad municipal. Aunque no era una ciudad provincial como River City, era más bulliciosa que un condado, ciudad nivelada como la ciudad natal de David, Sioux City. David llegó a God City en poco más de 2 horas. Sin embargo, como era la primera vez que visitaba la casa de Tara, pensó que no era bueno ir vacío. Entregó. David compró muchas cosas después de recorrer God City. Luego, condujo hasta la zona residencial donde se encontraba su casa siguiendo sus instrucciones. La casa de Tara estaba en un alto fin de zona residencial en God City. Con los 100 millones de dólares de David, Tara pagó todas sus deudas y pudo regresar a su casa original, después de que entraron a la zona residencial. El auto de David también llamó la atención de los 2 guardias de seguridad en la caseta de vigilancia, aunque nunca antes habían visto el auto de David. No lo detuvieron y lo dejaron entrar directamente. Pete, no creo que ese auto pertenezca a nadie en esta zona residencial, ¿verdad? ¿No deberíamos registrarlo? Preguntó un joven guardia de seguridad. Chad, eres nuevo, así que debes saber que debemos tener discernimiento en esta línea de trabajo. Aún necesito que me enseñes, Pete. Ven, fuma un cigarrillo. El joven guardia de seguridad era obviamente nuevo. El guardia de seguridad mayor tomó el cigarrillo y continuó después de darle una calada. Déjame decirte que aprendí a diferenciar los autos a propósito para poder ser bueno en mi trabajo. Estamos trabajando por un alto final de la zona residencial, y siempre dejo pasar a los coches que valen más de $500,000. Solo pediré que se registren los coches que tengan menos de $500,000. ¿Por qué? Preguntó el joven guardia de seguridad. ¿Eres tonto? Este es un alto final de la zona residencial y las casas aquí valen millones o incluso decenas de millones. ¿Quién conduciría un coche de $200,000 cuando viven en 1,000,000, casa del dólar? Sin embargo, es diferente cuando el coche vale más de $500,000. Si ofendemos a cualquier niño rico con mal carácter, podríamos perder nuestros trabajos. Entiendo. Ese auto de ahora es tan genial que debe valer $500,000 o más, por eso lo dejaste entrar. $500,000 o más. ¿Sabes qué coche es ese? No lo creo, pero creo que se ve genial. ¿Es entonces con decenas de millones? Lo he visto por internet y es un Bugatti Veyron, un mundo coche de lujo de clase. ¿Sabes cuánto es el precio inicial de ese auto? ¿Cuánto cuesta? 30 millones. El guardia de seguridad mayor mostró 3 dedos y dijo, ¿cuánto cuesta? La boca del guardia de seguridad más joven se abrió cuando preguntó.
Estaba claramente sorprendido por el precio, ¿un coche que vale 30 millones? Estaba más allá de su imaginación, 30 millones es solo el precio inicial. Algunas de las ediciones limitadas valen incluso 50 millones o más. ¿Cómo es eso? ¿Estás sorprendido por eso? ¿Quién se atreverá a detener ese coche? Estará bien si conseguimos a alguien que sea bueno, templado, pero si el conductor es malo templado, rezo para que solo salgamos con una reprimenda. Sin embargo, incluso si ellos slap, tú tendrás que soportarlo porque incluso podrías perder tu trabajo. Sí, claro. Tienes razón, Pete, he aprendido mucho. Por favor, cuídame en el futuro, Pete. Toma, fuma otro cigarrillo. Después de que el seguridad más joven dijo eso, le arrojó a Pete todo el paquete de cigarrillos. Después de que David estacionó el auto, Tara lo llevó a uno de los edificios. Luego, tomaron el ascensor hasta el piso 22. Después de recibir una llamada de David ayer, Tara llamó a casa para informar a su familia. En este momento, sus padres deberían estar en casa. Tara caminó frente a su casa y sacó las llaves para abrir la puerta. Al entrar, Tara quedó atónita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué había tanta gente? David estaba siguiendo a Tara y también quedó atónito cuando entró. Más de 10 personas estaban sentadas y charlando en el salón de la casa de Tara. Además, también se oían voces provenientes de la cocina. Todos estos eran los parientes de Tara que estaban más cerca de ella. Todos sus tíos y tías estuvieron aquí hoy. Tara está aquí. Ken, el padre de Tara, se levantó del sofá para darles la bienvenida a Tara y David cuando los vio. El lugar donde estaba sentado estaba justo enfrente del vestíbulo. Papá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Tara, que no le respondió. En cambio, dijo, tú debes ser David, adelante. Está bien si vienes con las manos vacías, ¿por qué compraste tantas cosas? Tenemos todo lo que necesitamos. Hola, señor Smith. David saludó a Ken, quien evaluó a David casualmente. Capítulo 135. Este chico es bastante decente. Es educado, buen aspecto, y sus antecedentes familiares también son sorprendentes. Además, no es arrogante como los otros niños ricos. David siguió a Ken hasta la sala con los regalos. Tara era la única que estaba ahora en el vestíbulo y estaba un poco confundida. Probablemente podría adivinar cuál era la intención de sus padres. Debieron pensar que David era su novio y claro, eso fue lo que ella les dijo, como sabían que traería a David de regreso hoy. Pidieron a los familiares más cercanos a ellos que vinieran para poder conocer al novio de su hija. Por otro lado, también querían alardear. Después de todo, David podría sacar 100 millones de manera tan casual para ayudar a su familia. No todo el mundo podría hacer eso. Luego, Tara entró en la sala de estar, todavía un poco aturdida. Todavía se preguntaba cómo explicarle esto a David. Pensó que sería simplemente una comida con sus padres, su hermana y David para mostrar su gratitud, pero ahora había tanta gente. ¿Estaría enojado David? Se iría enojado. Tara estaba nerviosa. Después de todo, ella no salió con David por mucho tiempo, por lo que no entendía el carácter de este niño rico. No creo que lo haga. Por lo general parece muy educado. Si él no puede aceptar esto y se va enojado, ¿qué debo hacer? Hay tantos familiares aquí, ¿cómo voy a salir de esto? Tara tenía muchas preguntas en la cabeza. Le preocupaba que David se enojara. En ese momento, David estaba siendo interrogado por las tías de Tara. ¿Dónde estaba estudiando? ¿Cuántos familiares tenía? ¿Qué estaban haciendo sus padres? ¿Cuántos hermanos tenía? Obviamente, estas personas no sabían que Ken solo salió de su situación gracias a los 100 millones de dólares de David. Si no, no se atreverían a hacerle tantas preguntas a David. ¿Sería un joven alguien normal si pudiera sacar 100 millones casualmente? Su familia podría ser poderosa. Solo pensaron que Ken era hábil y podría regresar después de haber sido estafado con tanto dinero. Mientras tanto, David sintió que ya no podía soportar esto. Esas personas probablemente lo confundieron con el novio de Tara. No se atrevió a decirles la verdad, por lo que dijo que su familia tenía un pequeño negocio. Cuando se enteraron de que la familia de David tenía un pequeño negocio, algunos perdieron el interés en él.
Los Smith dirigían grandes negocios. Para ellos, un pequeño negocio significaría un puesto de frutas o un puesto de comestibles. Esas cosas no se podían comparar en absoluto con el negocio de los Smith. Obviamente, David quería ganarse algunos favores de Tara. David miró furtivamente a Tara y notó que ella también lo estaba mirando a él. Sin embargo, tenía una mirada suplicante en sus ojos. David se rió amargamente en su corazón y continuó aceptando las preguntas. En ese momento, se abrió la puerta de la habitación de Tessa, la hermana de Tara. Luego, 5 o 6 jóvenes se marcharon uno tras otro. El mayor parecía tener entre 17 y 18 años, mientras que el más joven parecía tener entre 12 y 13 años. Estos eran los primos de Tara. Tara. Tessa gritó, Tara. Tara. Los demás también gritaron. Tara luego les respondió uno por uno. Esas personas comenzaron a mirar a David con miradas extrañas después de que salieron de la habitación. Afortunadamente, la casa de Tara era lo suficientemente grande y la sala de estar tenía entre 50 y 60 pies cuadrados. Por lo tanto, no se sentiría abarrotado incluso si se reunieran 20 personas en la sala de estar. Capítulo 136. Ken asintió en secreto al ver que David no se impacientaba ante tantas preguntas de tanta gente. Aunque David prestó 100 millones a su familia y los ayudó a superar la crisis, Ken no querría entregarle a Tara si fuera un niño rico, ignorante, incompetente y arrogante. Después de todo, esto estaba relacionado con la felicidad de su hija por el resto de su vida. Sin embargo, no pudo devolverle el dinero rápidamente a David, por lo que se sintió en conflicto. Y si David fuera realmente un niño rico, ignorante e incompetente, por suerte, el desempeño de David ha sido satisfactorio hasta el momento. Él era un super niño rico, pero todavía podía ser tan humilde y egoísta. Borrándose cuando estaba respondiendo preguntas de tanta gente, demostró que David tenía buen carácter, por lo que Ken se sintió aliviado. Mientras tanto, David se sentía cansado, estaba agotado. Si hubiera sabido que esto sucedería, no habría venido pase lo que pase. Las personas que nunca han experimentado ser interrogadas por tías nunca sabrían lo formidable que era esto. David sintió que incluso pelear con Zachary no era tan agotador. Todos le hacían preguntas al mismo tiempo, de modo que David podía sentir su cerebro zumbando. Lo más importante era que algunos de ellos incluso lo menospreciaban, lo que lo hacía sentir impotente. Quería decirles que era el hombre más rico del mundo. Sin embargo, nadie le creería si dijera eso. Finalmente, respondió las preguntas de las personas en la sala de estar, pero luego, 4 o 5 mujeres de mediana edad salieron de la cocina y pidieron a todos que se prepararan para comer. Después de hacer eso, comenzaron a bombardear a David con preguntas nuevamente. David se sintió extremadamente incómodo durante la comida porque todos estaban cuidando muy bien a este nuevo hijo, Henley, de la familia Smith. Le propondrían brindis y le llevarían comida. Por un lado, Tara estaba un poco aturdida al ver a David sonreír a pesar de que su familia lo rodeaba y atacaba. ¿Qué tan bueno sería si esto fuera real? Deseaba que esto fuera real y que David fuera su novio. Si ese fuera el caso, entonces ella sería la mujer más feliz del mundo. Finalmente terminaron de comer. Dado que la condición física de David mejoró, no se sentía borracho a pesar de que bebía mucho alcohol. Por otro lado, más de la mitad de las personas que brindaban por David se habían desmayado. David quería irse durante la tarde, pero como bebía alcohol, los Smith insistieron en que se quedara. No se pudo evitar. Por lo tanto, David solo pudo fingir estar borracho hasta que Tara finalmente lo llevó a su habitación para tomar una siesta. Por otro lado, también tenía miedo de que esa gente volviera a bombardearlo por la tarde. Si eso sucediera, se volvería loco. Por la noche, Tara despertó a David y le dijo que era hora de cenar. David notó que aparte de él y Tara, no había nadie más en la casa. Esta noche cenaremos en un hotel. Ya se fueron y ahora somos los únicos dos en la casa, dijo Tara. Deberíamos irnos entonces. David estaba a punto de salir por la puerta cuando dijo eso. David, gritó Tara de repente. David giró la cabeza para mirarla. Gracias por hoy, susurró Tara. ¿Para qué? Debería ser yo quien te agradezca. Tu familia es muy apasionada y es raro para mí tener un hogar, comida cocinada, dijo David con una sonrisa. Sé que me estás consolando.
Es posible que un niño rico como tú no esté acostumbrado a que la gente lo rodee y le haga preguntas, ¿verdad? Además, te menosprecian mucho, pero soportaste todo eso por mi culpa. Lo aprecio mucho, En realidad no es nada, Tara. Somos amigos y debemos ayudarnos unos a otros. Tara rodeó a David con sus brazos por detrás. Como medía 172 centímetros, apoyó la cabeza en el hombro de David y sollozó mientras decía, David, ¿por qué eres tan bueno conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Me gustas mucho ahora. David se sintió un poco caprichoso al sentir la suavidad de Tara sobre él. Tara, por favor no hagas esto, dijo David rápidamente. Le preocupaba no poder controlarse. En aquel entonces, Amelia lo calentó y molestó después de que ella coqueteó con ella, y solo el incidente que rodeó a la tía Sally lo interrumpió. Ahora Tara lo estaba haciendo de nuevo. No soy un monje, ¿vale? ¿Por qué a todos ustedes les encanta jugar con fuego? David, ¿puedes dejarme abrazarte? No digas nada, solo déjame abrazarte en silencio. Después de escuchar lo que dijo Tara, David ya no se sintió tan acalorado ni molesto. No dijo nada y solo silenciosamente sintió el calor del cuerpo de Tara contra el suyo. Unos 10 minutos más tarde, Tara soltó a David y se secó las lágrimas de su rostro. Gracias, David. Vamos. Mi familia se pondrá ansiosa si llegamos tarde. Después de que Tara dijo eso, caminó hacia adelante mientras David sonreía amargamente y la seguía. Después de bajar, David condujo él y Tara al hotel. Estos fueron los únicos 5 hoteles de estrellas en God City. Las personas que podían comer allí eran personas famosas y de buena reputación en God City. Este lugar representó el servicio más excelente en God City. Los dos caminaron hasta la habitación privada que Khan reservó. Era una habitación muy grande y no estaba llena incluso cuando había 3 personas en total, mesas sentadas en la habitación. Todos ya estaban allí esperando a David y Tara. Tara, ¿por qué tardaste tanto? Todo el mundo los está esperando a ustedes dos, dijo Mary, la tía de Tara. Aunque la actuación de David fue excelente, sus antecedentes familiares no eran lo suficientemente buenos, por lo que muchos de ellos lo despreciaban. Por lo tanto, era natural que se quejaran de que los dos llegaban tarde. Además, la ayuda de Khan a sus familiares podría disminuir en el futuro con este hijo, Henley y alrededor. Esta fue la razón principal por la que no les agradaba David. Era guapo y estudiaba en una prestigiosa universidad. Si Khan se consiguiera una vida en hijo entonces sus ganancias se reducirían considerablemente. Lo siento, tía Mary. Hubo un atasco hace un momento y por eso llegamos un poco tarde. Siéntate ahora, les pediré a los camareros que traigan nuestra comida, dijo Laura. David y Tara rápidamente se sentaron uno al lado del otro. Pronto, los camareros empezaron a traer la comida. Ya nadie proponía brindar por David. Quizás su tolerancia al alcohol por la tarde había asustado a todos. Aún así, todos se divirtieron mucho durante la cena. A mitad de la cena, Khan se levantó con su copa de vino y dijo, este brindis es por ti, David. David también se levantó rápidamente con su vaso. Dijo, estás siendo demasiado cortés, señor Smith. Este brindis es por ti. David. Siéntate y espera a que termine. Creo que todo el mundo sabe que me han estafado. La razón por la que pude regresar tan rápido es gracias a David. Si David no me prestara $100 millones, no creo que pudiera regresar en mi vida. Así que tengo que brindar por ti, David. Salvaste a toda mi familia. Gracias. Capítulo 137. Después de que Khan dijo eso, la habitación quedó en silencio. Todos miraban a David en estado de shock y sus rostros se llenaban de incredulidad. Nunca creerían que fue David quien le dio a Khan el dinero para superar esta crisis. Y fueron hasta 100 millones. Tenían un poco de dinero porque dependían de Khan estos últimos años. Los más inteligentes tendrían un patrimonio neto de 3 a 5 millones, mientras que los no tan inteligentes tendrían de 1 a 2 millones. Sin embargo, 100 millones era una cifra astronómica para ellos. Khan tenía siquiera un patrimonio neto de 100 millones, probablemente no sabían que Khan había sido estafado por su socio comercial y estaban pensando en formas de ayudarlo. Después de todo, si Khan colapsara, sus vidas también serían miserables. Prosperarían juntos y caerían juntos en desgracia. Sin embargo,
este estudiante universitario guapo y educado llamado David frente a ellos podría sacar 100 millones para ayudar a Can. ¿Cuántos años tenía? Parecía tener unos 21 o 22 años, era muy joven y ya tenía 100 millones de dólares a mano. Era imposible que él mismo ganara este dinero, por lo que tenía que ser de su familia podía sacar 100 millones al azar para su hijo y ni siquiera le preguntaron qué quería hacer con ellos. ¿Cuánto dinero tenía esta familia? Era esta la pequeña empresa familiar que mencionó David. Si se trataba de una pequeña empresa, ¿qué pasa con la de ellos? Residuos. Las personas que se burlaban sarcásticamente de David por la tarde se sonrojaron. Se sintieron avergonzados, incluso les preocupaba que sus ganancias se redujeran si David se convertía en un hombre vivo, en hijo en ley de los Smith. Qué gracioso, un niño de una familia tan rica se convertiría en una persona viva, en hijo en ley. Además, ¿no se beneficiarían parientes como ellos si los Smith se casaran con una familia súper aristocrática como esta? Quizás algún día puedan tener decenas de millones mientras dependan de David y Tara. En ese momento, todos miraban a David de manera diferente, había pasado del desdén y el sarcasmo a la complacencia. Este era el poder del dinero, en ese momento, para ellos. David había pasado de ser un pobre que quería confiar en los Smith a alguien que toda la familia Smith quería confiar. Su posición había cambiado. En ese momento, David dijo pretenciosamente, «Señor Smith, no tienes que ser tan cortés. Tara y yo somos buenos amigos y 100 millones no son nada para mí». Todos en la sala estaban paralizados. Solo un niño rico como David podía ganar 100 millones, suena como 10,000. Puede que los 100 millones de dólares no signifiquen nada para usted, pero son muy significativos para los Miss. Sin él, habríamos estado acabados. Todos aquí deberían estar agradecidos contigo. Can escaneó a todos en la sala mientras decía eso, vio cómo todos trataban a David hoy. La razón por la que no dijo nada fue para ver cómo reaccionarían estas personas cuando les dijera la verdad. ¿Cómo se atreven a menospreciar a David? Deberían regresar y pensar si podrían sentarse aquí y comer tan felices si David no los ayudara. Todos deberían irse a casa y llorar. Sí, gracias por salvarnos a todos, señor Liddell. Este brindis es por ti. Beberé ahora y puedes tomarte tu tiempo. La tía Mary de Tara rápidamente se levantó y le dijo a David mientras levantaba su vaso. Capítulo 138. Ella fue la que más se burló de David desde la tarde, y también fue muy exigente con David, que no tenía un hijo, por lo que no podía transmitir el apellido Smith, pero la tía Mary tenía un hijo, por lo que ella sí podía. Por lo tanto, aunque Can era la persona más prometedora de la familia Smith, el viejo maestro Smith siempre había favorecido a su segundo hijo porque tenía un heredero varón. Can también era muy filial, por lo que con el viejo maestro Smith interfiriendo en el medio, su segundo hijo obtendría el mayor beneficio entre los familiares. Incluso le mencionaron al viejo maestro Smith en secreto que si Can entregaba todos sus bienes a sus dos hijas en el futuro, ese dinero ya no tendría nada que ver con los Smith. Querían que el viejo maestro obtuviera parte de esa herencia de él. Ahora que la identidad de David como niño de una familia adinerada había quedado expuesta, la tía Mary era la más feliz. David definitivamente no estaría interesado en la propiedad de los Smith, e incluso los ayudaría a crecer. Cuando eso sucediera, podría obtener una herencia mayor. Era posible que algún día su familia tuviera cientos de millones de activos. Si ese fuera el caso, no necesitaría trabajar tan duro. Qué tan maravilloso sería ser simplemente una mujer rica. Mientras pensaba en esto, la tía Mary miró a David con una sonrisa en el rostro, como una madre, Henley mirando a su hijo Henley. Cuanto más lo miraba, más feliz se volvía. Señor Liddell, gracias por tu generosidad que permitió a los Miss regresar. Brindo por esto nuevamente. Lo beberé ahora. Tómate tu tiempo. Los adultos en las dos mesas brindaron por David uno tras uno. El cambio más obvio fue cómo se dirigían a él ahora. Por la tarde lo llamaban David o Dad, pero ahora todos lo llamaban Señor Liddell. Además, cuando todos brindaban por David por la tarde, solo paraban una vez que David terminaba su bebida. Sin embargo, en este momento, todos beberían primero mientras David solo tomaba pequeños sorbos.
No se atreverían a decir nada aunque David no bebiera. Este fue el cambio de estatus y posición. La cena continuó. David se había convertido en la estrella de la cena. Ahora, todos respetaban a David, ya fuera intencionalmente o no. Si quisiera comer algo, esa comida se detendría frente a él durante mucho tiempo. El anfitrión y los invitados a la cena se divirtieron. Cuando casi había terminado, se abrió la puerta. Pensaron que era el camarero, pero sonó una voz áspera. Obviamente no era el sonido de un camarero. Señor Smith, aquí estás. Fue muy difícil encontrarte. Cuando Khan escuchó la voz, su expresión cambió. La persona llegó con una mirada feroz. Incluso tenía algunos hombres siguiéndolo, y era obvio que no era una buena persona. Después de entrar a la habitación, le dio una palmada a Khan en el hombro con tal fuerza que el cuchillo en la mano derecha de Khan cayó al suelo. Arek, ¿qué estás haciendo? Esta es una reunión familiar, no provoques problemas aquí, dijo Khan enojado. ¿Estoy causando problemas? ¿Por qué seguiría molestándote si ya te has ocupado de nuestros asuntos? Eres rico y has regresado ahora, además eres el famoso señor Smith otra vez. ¿Qué ocurre? ¿No soy nada para ti ahora? Eric Waters preguntó mientras entrecerraba los ojos. Arek, esto es entre tú y Harvey. No tiene nada que ver conmigo ni con la empresa, dijo Khan. Harvey Neal era el ex socio de Ken. Robó todas las propiedades de la empresa e incluso pidió prestado mucho dinero a nombre de la empresa. Khan había devuelto todo el dinero. Después de todo, fue pedido prestado a nombre de la empresa y él todavía era el representante legal de la empresa, por lo que necesitaba pagar la deuda. Solo podía culparse a sí mismo por hacerse amigo de la persona equivocada. Sin embargo, fue Harvey quien obtuvo un préstamo personal de Arek, y era lógico que no se debería culpar a Khan por esto. Como Arek no podía encontrar a Harvey ahora, solo podía buscar a su antigua empresa y a Khan. Además, Arek también era un buen conocido tirano local, y tenía muchos hombres trabajando bajo sus órdenes. Mucha gente estaba causando problemas en la empresa de Khan estos días. Todos le pedían a Khan que pagara. Cuando Khan llamaba a la policía, se iban y cuando la policía se iba, regresaban. Como dice el refrán, es mejor ofender al noble que al villano. Esto era lo que significaba. Khan se sintió muy impotente ante el incansable acoso de Arek. También pensó en devolver el dinero, pero Arek no solo pidió el capital de 500,000, sino que también pidió 1,000,000 en intereses, lo que fue un total de 1,5 millones. Solo entonces Khan abandonó la idea de pagarle para deshacerse de este problema. Una vez que alguien como Arek obtuviera algún beneficio, se volvería como un tiburón que olía sangre. Sería imposible deshacerse de él una vez que estuviera cerca. Capítulo 139. Señor Smith, no puedes estar diciendo eso. Harvey es tu amigo y también es accionista de tu empresa. Ahora que has regresado, ¿quién sabe si están trabajando juntos para hacerme el tonto? Dijo Arek. Eric sabía que Harvey fue quien robó el dinero de la empresa, por lo que no era falso. Sin embargo, tenía que encontrar un chivo expiatorio. Si no, ¿qué pasa con su dinero? Casualmente, la compañía de Khan regresó de repente, por lo que centró su atención en Khan. Arek, deja de hacer un escándalo aquí. Harvey tomó el dinero de la empresa y ya llamé a la policía. La policía ya está investigando esto y puedes ir a pedirles que comprueben si te estamos mintiendo. No me importa. Solo me importa mi dinero. Si no quieres pagarme mi dinero, iré a tu oficina todos los días. Quiero ver si cuál de nosotros tiene tiempo de sobra. Después de que Arek dijo eso, examinó a todos en la multitud. Cuando vio a Tara, sus pequeños ojos no pudieron dejarla más. Ella era tan hermosa y ardiente. Aunque estaba sentada, aún podía decir que definitivamente medía más de 170 cm. Había jugado con muchas mujeres en los últimos años, pero ninguna de ellas podía compararse con Tara. Ninguno de ellos equivalía ni siquiera a un tercio de ella. Su mayor interés en la vida eran las mujeres, todo tipo de mujeres. Cuando vio a Tara, decidió que tenía que conseguir a esta mujer. Eric, no te excedas. Arek ya no le prestó atención a Khan. En cambio, se alejó de Khan y se acercó a Tara. Señorita, ¿puedo saber su nombre? Soy Arek Waters y quiero ser tu amigo. Tara no dijo nada. Sin embargo,
Estaba claro que estaba nerviosa, muchos de ellos en la sala no se atrevieron a decir nada a pesar de que estaban furiosos. Eric era un famoso tirano local en God City, y todos terminarían en mal estado si lo ofendieran, incluso Khan estaba indefenso contra él, y mucho menos contra los demás. Golpe. Khan golpeó la mesa con la mano y se levantó. Señaló a Arek y rugió: Arek, no te excedas, si te atreves a tocar a mi familia, moriré contigo. Khan estaba furioso. Como podría no conocer el carácter de Arek, Arek quería ponerle las manos encima a su hija. Khan nunca toleraría esto, si ni siquiera podía proteger a su familia. ¿Por qué iba a seguir siendo un hombre? Además, su futuro hijo Henley David estaba mirando. Sin embargo, nunca pensó en pedirle ayuda a David, aunque David era de una familia rica. Esto también estaba fuera de su alcance, este no era territorio de su familia, por lo que no tenían poder aquí. Si actuara, sería una infracción de las normas. Arek ignoró las amenazas de Khan y entrecerró los ojos para sonreírle a Tara. Luego dijo: familia, ¿entonces ella es tu hija? Señor Smith, no pensé que tendría una hija tan hermosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si me lo hubieras dicho, no habríamos tenido que llegar a esta etapa. No estaba en lo más mínimo preocupado por las amenazas de Khan. Muere conmigo, Khan Smith. Ni siquiera eres digno de morir conmigo, eres solo un pequeño jefe con un poco de patrimonio neto. Hay mucha gente como tú en God City. Sin embargo, ¿cuántos Arek Waters había en God City? Incluso si Arek no tuviera derecho a gobernar el mundo subterráneo de God City, al menos estaba entre los 5 primeros. Ni siquiera le preocupaban personas como Khan, tenía muchas maneras de hacer que la otra parte lo obedeciera, a menos que ya no quisieran quedarse en God City y se mudaran con toda su familia. Khan respiró hondo 2 veces y dijo: Arek, pagaré la cantidad que quieras. Por favor, vete ahora. Sin embargo, Arek no se movió. Él se rió entre dientes y dijo: Señor Smith, ya no quiero dinero. Si me das a tu hija, te prometo que tu empresa prosperará y prosperará en God City. ¿Lo que usted dice? Tú. Ken estaba tan enojado que no podía hablar. Si sigues haciendo esto, llamaremos a la policía. Dijo la madre de Tara, Laura. Después de decir eso, sacó su teléfono para llamar a la policía. Si te atreves a llamar a la policía, te prometo que destruiré el futuro de tu empresa en God City. Y no solo eso, tu casa también se verá afectada. Creo que no quieres despertarte todos los días con montones de basura. Está frente a tu casa, ¿verdad? O ser salpicado por esa no cuando estás caminando por la calle. Eric dijo en un tono siniestro. Ahora, Laura estaba sorprendida. Su mano que estaba haciendo la llamada también se detuvo abruptamente. Tenía miedo de que su decisión afectara el futuro de su marido. Todos los que los rodeaban también estaban aterrorizados porque Arek había hecho muchas cosas similares como esta. Eric era inteligente. No haría nada directamente para lastimarte, pero usó todo tipo de métodos humildes para afianzarse en God City. Así es, Arek sonrió y dijo: Arek, dímelo, ¿cuánto quieres? Khan se dejó caer en su silla y preguntó. Arek lo estaba amenazando con su familia, y esto era lo que más temía. Su familia era su debilidad y, por lo que Arek acababa de decir, hablaba muy en serio porque ese era básicamente su trabajo. Tampoco pudo llamar a la policía porque no hicieron daño a nadie. Serían detenidos durante algún tiempo como máximo. Eric tenía mucha gente trabajando para él, por lo que si su gente acudiera a Khan una tras otra, sería insoportable. Arek vino durante un gran momento. De lo contrario, incluso si Arek le pusiera un cuchillo en el cuello, no pestañearía ya que, en cambio, denunciaría el engaño de Arek. Sin embargo, no tenía otra opción en este momento. Solo podía admitir la derrota por el bien de su familia. Solo esperaba que Arek no pidiera demasiado. Señor Smith, te dije que no quiero dinero. Dame tu hija y seré tu hijo, Henley. ¿Qué opinas? Te prometo que prosperarás, ya que puedes decirme si tienes empresas rivales y puedo ayudarte a destruirlas. De ninguna manera. Ni lo pienses. Es imposible. Ken empezó a rugir. ¿Oh? ¿Imposible?
Señor Smith, espero que todavía pueda decir palabras tan duras dentro de 3 días. Entonces, Arek extendió su mano para tocar la mejilla de Tara. Señorita Smith, espéreme 2 días. Creo que tu padre cambiará de opinión. Cuando estaba a punto de tocar el rostro de Tara, una mano fuerte lo agarró de la muñeca, impidiéndole seguir adelante. Si te gusta dale un me gusta. Capítulo 140. Cuando Arek estaba a punto de tocar el suave rostro de Tara, no esperaba que una mano lo agarrara con fuerza, inclinó la cabeza para mirar y notó que un joven al lado de Tara fue quien lo agarró. Niño, será mejor que te ocupes de tus propios asuntos, si no, haré de tu vida un infierno. Eric le dijo a David enojado. David no dijo nada y, en cambio, agarró la mano de Arek con más y más fuerza. Arek empezó a sentir que algo no estaba bien. La mano que Arek sostenía estaba empezando a dolerle mucho. Su frente también estaba empezando a sudar. Deténgase, deténgase, deténgase. Eric no pudo soportarlo más y gritó de dolor. Arek. 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 Cuando los hombres de Arek vieron que Arek gritaba de dolor mientras David lo agarraba, quisieron acercarse y ayudarlo. Sin embargo, Arek los detuvo. No vengas, se detuvieron al instante. Metro mi amigo, todavía eres joven, no hagas nada estúpido. Deja tu mano y yo haré como que no pasó nada, hoy. ¿Qué opinas? Arek tartamudeó, le dolía tanto la mano que ni siquiera podía hablar correctamente, por lo que tuvo que admitir la derrota. Incluso sintió que David aplastó los huesos de su mano. David miró a Arek y no dijo nada. Necesitaba siquiera ser amable con gente mala como Arek, por supuesto que no. Apretó con más fuerza la mano de Arek. Eric comenzó a gemir de dolor mientras David lo sostenía. Duele mucho. Señor, por favor, déjalo ir. Entonces, todos en la sala escucharon un sonido horrible. Crunch. Arek sufrió una fractura de hueso. Todos miraban a David con miedo. ¿Este joven educado de Just era en realidad tan salvaje? Le fracturó con fuerza la mano a Arek. ¿De dónde sacó tanta fuerza? ¿Cómo se sentiría si te fracturaran los huesos por el agarre de una mano fuerte? Arek sentía tanto dolor que no podía hablar. Su ropa ahora estaba empapada de sudor. Sus hombres también miraban a David con temor. Era tan salvaje. Este joven era tan salvaje, ellos también estaban asustados. Algunas personas no son para que las toques con tus garras, dijo David con calma. Después de decir eso, David apartó la mano de Arek. Eric acunó su mano fracturada y se puso en cuclillas en el suelo, aullando débilmente. Algunos de sus hombres corrieron para ayudarlo a levantarse en ese momento. Todos en la sala miraban a David con terror. Pero David estaba muy tranquilo, era como si acabara de hacer algo menor. Unos minutos más tarde, Arek logró recuperar el aliento, aunque su mano todavía sentía un dolor insoportable, estaba mucho mejor que antes. Miró a David con gravedad. Niño, no me importa quién seas, pero estás acabado. De ahora en adelante, toda tu familia no tendrá un día de paz en God City.